¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó a nosotros este libro monumental, la Biblia? ¿Quiénes fueron las manos y las mentes detrás de sus páginas? Acompáñame en un viaje a través de los siglos para descubrir la fascinante historia de cómo se escribió la Biblia. Una historia de fe, inspiración y perseverancia. Nuestra travesía comienza hace más de 3.500 años, en los desiertos de la península del Sinaí. Aquí, según la tradición, un hombre llamado Moisés recibió las primeras palabras que formarían el corazón del Antiguo Testamento, utilizando un punzón sobre tablillas de arcilla o quizás tintas sobre papiro, un material hecho de una planta egipcia. Moisés comenzó a registrar las leyes, la historia y las promesas que Dios le había revelado. Estos primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá, sentaron las bases de todo lo que vendría después. Pero la historia no se detuvo con Moisés. A medida que el pueblo de Israel crecía y se desarrollaba, sus líderes, profetas y reyes continuaron escribiendo. Imagina al rey David, un pastor convertido en monarca, componiendo salmos de alabanza y lamento bajo el cielo estrellado de Jerusalén. Piensa en su hijo, Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, escribiendo proverbios llenos de sabiduría práctica y reflexiones sobre el sentido de la vida. Estos textos poéticos y sapienciales añadieron una profunda dimensión humana y espiritual al creciente cuerpo de escritura. Luego vinieron los profetas, hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que vivieron en tiempos de gran agitación política y social. Ellos no escribían en bibliotecas tranquilas, sino en medio del caos, llamando a reyes y al pueblo al arrepentimiento y proclamando mensajes de juicio y esperanza. Sus palabras, escritas en rollos de papiro o pergamino, que era una piel de animal tratada, eran advertencias urgentes y promesas de un futuro redentor. Cada profeta, desde Oseas hasta Malaquías, añadió su voz única al coro divino, construyendo una narrativa que apuntaba hacia un evento que cambiaría el mundo para siempre. Durante siglos, estos escritos fueron copiados y preservados con sumo cuidado por escribas especializados. Imagina a estos hombres dedicados, pasando horas incontables en salas de escritura, transcribiendo cada letra a mano con una precisión casi sagrada. Su trabajo era fundamental. Sin ellos, estos textos frágiles se habrían perdido en las arenas del tiempo. Los rollos se guardaban en las sinagogas y en el templo de Jerusalén, donde se leían públicamente, manteniendo viva la historia y la fe del pueblo. Fue durante el periodo posterior al exilio en Babilonia cuando comenzó a tomar forma la idea de una colección unificada de escrituras. Escribas, como Esdros, jugaron un papel crucial en la recopilación y organización de estos textos sagrados, formando lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Este proceso no fue rápido ni sencillo. Fue una labor de siglos, guiada por la creencia de que estas palabras no eran meramente humanas, sino inspiradas por Dios. Avancemos unos 400 años, a un mundo bajo el dominio del Imperio Romano. En una provincia remota llamada Judea, nació un hombre llamado Jesús de Nazaret. Su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección marcarían el comienzo de un nuevo capítulo en esta increíble historia. Jesús mismo no escribió ningún libro. Él enseñó oralmente, a través de parábolas y sermones que cautivaron a multitudes. Fueron sus seguidores, los apóstoles y los primeros discípulos, quienes sintieron la necesidad imperiosa de registrar sus palabras y los eventos de su vida para las futuras generaciones. Décadas después de la ascensión de Jesús, comenzaron a aparecer los evangelios. Mateo, un ex recaudador de impuestos; Marcos, un compañero del apóstol Pedro; Lucas, un médico e historiador meticuloso; y Juan, el discípulo amado. Cada uno escribió desde su propia perspectiva, pero todos con un propósito, como un andar testimonio de que Jesús era el Cristo, el Salvador prometido, en las antiguas escrituras. Escribían en griego koiné, el idioma común del Mediterráneo, para que el mensaje pudiera extenderse más allá de las fronteras de Judea. Sus relatos, escritos en rollos de papiro, circularon rápidamente entre las primeras comunidades cristianas que surgían por todo el imperio. Pero la historia del Nuevo Testamento no termina con los evangelios. Un hombre llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos que tuvo un encuentro transformador con Jesús resucitado, se convirtió en el apóstol Pablo. Viajero incansable, Pablo fundó iglesias por todo el mundo romano y les escribió cartas o epístolas para instruirlas, animarlas y corregirlas. Cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, cada una de ellas es una ventana a los desafíos y las alegrías de la iglesia primitiva. Estas cartas no eran tratados teológicos abstractos, eran comunicaciones personales, escritas con pasión y urgencia,
y dictadas a un escriba que las plasmaba en papiro. Otros líderes de la iglesia primitiva, como Pedro, Santiago y Juan, también escribieron cartas que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento, ofreciendo guía y sabiduría práctica a los creyentes. Finalmente, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, en la isla de Patmos, cerró la colección con una visión profética llena de simbolismo sobre el triunfo final del bien sobre el mal. Al igual que con el Antiguo Testamento, la recopilación de estos escritos en lo que llamamos el Nuevo Testamento fue un proceso. Las primeras iglesias comenzaron a coleccionar y compartir las cartas de los apóstoles y los evangelios. Se leían en sus reuniones de adoración junto con las escrituras del Antiguo Testamento. Con el tiempo, la iglesia primitiva, a través de la reflexión y la oración, reconoció que escritos tenían la autoridad de la inspiración divina. Este proceso se conoce como la formación del canon. Criterios como el origen apostólico del texto, su coherencia con el resto de las escrituras y su aceptación generalizada por las iglesias fueron clave. A finales del siglo IV, el canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, fue formalmente reconocido. Desde Moisés en el desierto hasta Juan en la isla de Patmos, la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años, por más de 40 autores de diferentes épocas, culturas y profesiones, reyes, pastores, profetas, pescadores, un médico. Escribieron en 3 continentes y en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Sin embargo, a pesar de esta increíble diversidad, la Biblia cuenta una sola historia unificada, a la historia de la relación de Dios con la humanidad, una historia de creación, caída, redención y restauración. La próxima vez que tengas una Biblia en tus manos, recuerda el increíble viaje que estas palabras han realizado. Piensa en los rollos de papiro y pergamino, en los escribas dedicados, en los profetas valientes y en los apóstoles apasionados. No es solo un libro, es una biblioteca divina, un testimonio escrito a través de los siglos, preservado milagrosamente para llegar hasta nosotros hoy. Una historia que ha moldeado civilizaciones, inspirado arte, consolado a incontables almas, y que sigue transformando vidas en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer la asombrosa historia detrás del libro más influyente de todos los tiempos. Hasta la próxima.